obligatorias? Esa es una pregunta que se me había olvidado hacerles. ¿Todavía existen visitas obligatorias para ustedes como mecánicos en DMEI? ¿O todas son recomendadas? No, nosotros no tenemos obligatorias. No, Gabriel, todo es por gusto. Daniel, todo es obligatorio, todo es Sí, optativo, recomendado. todo es recomendado, ni hablar. Y aún si queremos, Sí, como no tienen, pues supongo que les dejan los últimos lugares si es que hay, ¿no? Así como que lleguen y si alguien no llega, pues ya se van ustedes, ¿cierto? sí, correcto. Y tienen que pagar su seguro de todos modos, y etcétera. Sí, pues supongo que, pues eso tendría que cambiar, digo. Nosotros no entiendo por qué nos quitan ese tipo de prestaciones también, ¿no? O sea, al final de cuentas, nosotros hace mucho tiempo, ¿no? Los viejos tiempos, diría mi hija, ¿no? Cuando yo era estudiante, sí era obligatorio, cuando menos que tuviéramos a lo largo de la carrera, cuando menos 3 visitas. Nosotros sabíamos cuándo las hacíamos, ¿no? Pero pues obviamente como no sabíamos a dónde dirigirnos para las visitas, ¿no? Pues entonces esperábamos ya estar en los semestres 7, 8 o 9, donde ya había materias y pues que sabíamos que tenían que ver, ¿no? A dónde dirigirnos, pero pues muy al inicio ni siquiera te preocupabas de ese tipo de situaciones. Pero pues si ya no son optativas y nos dan la opción de que pues tengan un espacio reservado, pues lo hace todavía mucho más complejo. Pero sí sería adecuado que pudieran, ¿no? Que pudieran eh, acercarse, e intentar, ¿no? Un aspecto de formación integral, dirían en las nuevas autoridades, ¿no? Una configuración un poco más robusta, de lo mismo que veíamos al inicio, ¿sale? Un poco más robusta, pero van creciendo, ¿no? Aquí para que vean ahí la referencia, ahí tienen a las personas operadoras en la parte inferior, para que se den una idea de qué tanto se podría llegar a fabricar, las dimensiones que se pueden llegar a generar para este tipo de aplicaciones. Hablábamos también de la fabricación de rosca externa, ¿de acuerdo? Vemos que en este caso, el primer ejemplo que se tiene es el uso de cepillos o peines, ¿no? Dependerá de la traducción o del espacio geográfico de quien lo está explicando. En este caso son cepillos, una rosca cepillada. Entonces son esas dos placas que tienen el paso de la cuerda y que por interferencia colocamos la materia prima, hacemos un desplazamiento relativo de placa contra placa, presionamos de manera directa y entonces se va transfiriendo. Como se va generando la rosca a la profundidad necesaria, empieza a subir el tornillo y cae por gravedad. Entonces, esa es una configuración relativamente simple. Y luego tenemos la que nos permite explicar también este tema, que sería transferir, ¿no? El grabado a estos rodillos. Lo mismo, nosotros colocamos la materia prima en una alimentación de lubricante constante porque ya habíamos visto que el proceso de deformación plástica lo que genera es un incremento de temperatura y más cuando se hace de manera gradual, acumulativa, constante. Los rodillos no tienen tiempo para enfriarse y entonces es el lubricante, el refrigerante, el que nos da la posibilidad de estar operando constantemente, ¿no? Aquí tenemos la configuración, ahí vemos la materia prima, ¿no? En la parte de abajo, y vemos cómo de la parte superior está cayendo la lubricación constante sobre los rodillos que ya tienen el grabado al paso que se necesita, ¿de acuerdo? Alcanzan a ver cuál es el material que está grabando, digo, porque todo parece que son rodillos, pero es el que está justo en la parte media, donde está el chorro medio, el que está fabricando, es decir, es una rosca de gran tamaño, un elemento que tiene una rosca externa bastante voluminosa. Pero no es la única forma, ¿no? Tenemos también estos elementos y estas dimensiones que cumplen exactamente con el mismo principio, ¿no? De generar una rosca, en este caso también por deformación plástica, pero para un elemento que en este caso, pues tal vez cabría la pregunta para ustedes, porque son de esas cosas que necesariamente llaman la atención, ¿no? Ese elemento que está generando ahí parece que es en una aleación no ferrosa, aluminio. ¿Qué aplicación es la que tiene? ¿O qué aplicaciones podría tener? El elemento que está fabricando. ¿O a qué se parece? Si quieren, una pregunta más simple. Pues yo he visto
piezas con Sí. ese tipo de hilos, creo que se llaman, Ajá. herramientas como para tornillos o ajustar cosas Ok, o para llaves de exacto. paso. Ok. Sí, yo supongo que es común el hecho de que ustedes vean esos postes, ¿no? En los manerales de las regaderas. Es común. Pero también se utiliza como para los potenciostatos, ¿no? Para el control de la electrónica, ¿no? Se le coloca los manerales, se le coloca en la parte frontal su botón, ¿no? Con un tornillo, un prisionero, para que podamos hacer el movimiento y regular lo necesario. Lo que llama la atención es que un mismo elemento, ¿no? Funciona para dos aplicaciones en ingenierías, ¿no? En este caso, como para regular el voltaje en un potenciostato y para regular el flujo de agua también en una aplicación mecánica, ¿no? Entonces, es una fabricación estándar, aunque la aplicación se la terminamos confiriendo nosotros, ¿vale? Y bueno, aquí lo que llama la atención, pues, es la dimensión de las herramientas. Si se dan cuenta, lo que está hacia la parte de atrás es para el soporte de una máquina, ya puede ser de corte convencional, un torno, o bien podría ser para una máquina CNC, ¿no? Son dimensiones muy pequeñas que tienen que ver nuevamente con el grupo que estamos fabricando. Y ahí tenemos una variante, una construcción en la cual se alcanza a percibir el grabado dentro de los rodillos. Vemos que ahora es una media luna y que se van colocando los elementos ya con los pernos junto con la cabeza hexagonal en un proceso de forja, en un proceso de cabeceado que se conoce, y eso se convierte en una preforma. Lo colocamos en ese proceso en el cual esa media luna va girando en torno al anillo principal. Los niños van ganando la rosca que necesitan y una vez que se genera la profundidad necesaria, empiezan a subir y caen por propio peso. O bien se van liberando, ¿no? Hacia donde queda el claro de la media luna y entonces ya se tiene la fabricación en toda la longitud de este perno con su cabeceado previo. No encontré la animación para esa media luna, pero tenemos esta con los cepillos o peines, ¿no? Ahí se alcanza a ver la manera en la cual se va transfiriendo el grabado hacia la longitud del perno, ¿de acuerdo? Y lo que decíamos, ¿no? Es claro aquí en la simulación y la presentación que pues se ve para uno porque pues se trata de ejemplificar los movimientos, las fricciones, cómo se genera la distribución de esfuerzos, de deformaciones o de temperaturas, dependiendo del proceso también. Pero no quiere decir que se haga de manera individual, es decir, ustedes podrían colocar ahí a lo mejor 5 o 10, dependiendo de la longitud de los ferromentales, y en un solo movimiento generar una gran cantidad de ellos. Por eso les decía que aquí se gana bastante, ¿no? En cuanto a la producción, al volumen de producción, y en cuanto a la calidad del producto, porque recuerden que los productos que son por maquinado, pues tienen una interrupción de las fibras, y por lo tanto generamos concentradores de esfuerzo que aquí podemos manejar eh, pues de manera directa en el diseño de las puntas de los cepillos para evitar que esa concentración sea excesiva. Va a ocurrir porque tenemos una reducción de la sección transversal, pero ¿qué tanto va a ser? Bueno, por ejemplo, controlaremos dependiendo de las dimensiones y del diseño de nuestro tornillo. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos entonces una representación virtual de esto. Algunas otras aplicaciones que es para el laminado de tubo. Existen cuando menos dos opciones o tres opciones para fabricar tubo utilizando rodillos, ¿no? Que serían fabricación de tubo con costura y fabricación de tubo sin costura. Vamos en ese orden para ver que también eh, queda explicado, ¿verdad? El primero es hacer una combinación entre rodillos que dan una preforma, ir plegando, ir generando la curvatura a las dimensiones que se necesitan. Una vez que se genera un cierre adecuado, ¿no? Empujan esos mismos rodillos para que por su soldadura eléctrica se vaya generando un cordón a lo largo de toda la longitud de nuestro tubo, ¿no? Y son tubos que después se alcanzan a identificar perfectamente en su aplicación, ¿no? Entonces ahí tienen, por ejemplo, ese tubo ya está perfectamente plegado a las dimensiones que se necesitan y tenemos el electrodo que va generando el cierre en la parte superficial. Muy parecido a lo que se hacía cuando ustedes hicieron
procesos de pailería en manufactura, en laboratorio de manufactura uno y que tenían las punteadoras. Entonces aquí es muy similar, la distancia es la adecuada para que el material de aporte sea mínimo, existe, pero para que sea mínimo y se pueda aprovechar de mejor manera y no tengamos una distorsión dimensional para cuestiones de ensamble en una gran longitud. Y es como se alcanza a ver, ¿no? O sea, el pliegue completo, y el cordón de costura a lo largo de toda la longitud de nuestro tubo, ¿vale? Y hay algunas otras configuraciones en las que por la aplicación eh, no es adecuado el que la concentración de esfuerzos ocurra solamente en una dirección, sino que se vaya distribuyendo en la longitud del tubo, ¿no? Y entonces lo que se hace es generar una configuración de rodillos excéntricos, ¿no? Tienen alguna inclinación entre ellos, y entonces en lugar de que se genere simplemente una reducción y un pliegue en una sola dirección, lo que hacemos es ir generando pues una espira en la longitud del tubo, ¿no? El principio de unión es exactamente el mismo. Tenemos electrodos que están colocando el cordón de soldadura perfectamente posicionados para que sea en toda la longitud de unión. Y lo que se alcanza a ver en esos tubos es de esta manera, a diferencia de lo que teníamos en el caso longitudinal. Las dimensiones comerciales son exactamente las mismas. Lo único que tenemos en este caso es la forma en la cual se va generando el cordón de soldadura. Bueno, y tenemos el proceso que es una combinación entre dos procesos, que sería un proceso de forja para generar una pequeña grieta, una hendidura en la parte central de un enterizo, de un cilindro. Se genera esa grieta por compactación que hacemos que crezca hasta las dimensiones de un elemento que se conoce como mandril, ¿vale? Es un punzón. Y lo que tenemos es esa construcción de rodillos que lo que van a hacer es ir empujando, conforme van girando, por fricción, empujan la superficie o el volumen de nuestro tubo contra el mandril y se va generando entonces la cavidad interna. La ventaja de estos tubos con respecto a los que teníamos en las dos versiones anteriores es que en este caso no existe un cordón de soldadura. Va a tener un enterizo y sigue siendo un entero, ¿sí? Es decir, son tubos de mucho mejor calidad, se generan espesores de pared acordes a la aplicación y en este caso en específico son los tubos que más se utilizan para el traslado de, digamos, de hidrocarburos, por ejemplo. Son los tubos que más utiliza Pemex y más cuando van por debajo de tierra. Muy bien, y no es un proceso tan nuevo, ¿no? Ahí tienen ustedes cuando se patentó, de los hermanos Mannesmann, ¿no? No sé si tengan alguna traducción particular, Mannesmann, pero a este proceso también se le conoce como paso de peregrino, ¿sí? Bueno, parece que el ingeniero Márquez en Manufactura 1 lo alcanza a explicar, y aquellos que ya llevaron Manufactura 2 con el ingeniero Márquez lo explica también, ¿no? Paso de peregrino, y que entonces no es en una sola etapa como ocurre por las cargas de fricción que se presentan. Entonces, lo que hacemos es, la analogía es que los peregrinos avanzan el doble de distancia y regresan la mitad, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya pasaron por ahí y entonces saben si es seguro o no. Entonces se quedan siempre no a donde llegan, sino a la mitad de la distancia recorrida porque ya saben y tienen un mejor control del entorno, entre comillas, en un aspecto idealizado. Aquí pasa lo mismo, entonces se da una reducción, se da un avance del mandril contra el material que estamos deformando, se haga el punzonado, pero una vez que las fuerzas de fricción son muy elevadas, entonces lo que hacemos es retirar, lo retiramos a la longitud, colocamos lubricante y volvemos a presionar para que se sigan deformando. Entonces es un proceso que va en varias etapas. Nuevamente tiene que ver con los aspectos en la cual se están generando tanto las dimensiones internas como las dimensiones externas de nuestro tubo. Y algo que nos debería llamar la atención es, en este caso, lo que está en la última imagen. Porque de todas las configuraciones que existen para fabricación de tubos, de todas las que existen, en este caso, el laminado de tubo compuncionado, mediante puncionado o mediante la técnica de paso de peregrino, es el único que permite incrementar
el diámetro, ¿no? El diámetro del producto con respecto al diámetro o a las dimensiones que tenemos de la materia prima. Es el único que permite ese cambio. Todos los demás procesos implicaría el hecho de colocar materia. Y aparte porque pues tendríamos que ser aquí muy, ¿cómo decirlo? Muy quisquillosos en cuanto a la definición en sí de lo que es laminar. Nosotros lo definimos como un proceso en el cual se reduce la sección transversal. Aquí tendríamos que encontrar cuál es la sección transversal que tendríamos que comparar para no romper esa regla, ¿no? Que establecimos al inicio. Sí tenemos una mayor dimensión, pero eso no necesariamente implica que tengamos una mayor área, aunque lo aparentan. Entonces, sí estamos cambiando el diámetro externo y aparece una nueva variable que es el diámetro interno. Pero lo de que define la sección transversal, en este caso, es el espesor del tubo que estamos generando. Y si comparamos el área generada por ese espesor con respecto a lo que teníamos a la izquierda en la materia prima, seguro que se cumple el concepto de reducción de área. Pero habría que comprobarlo, aunque aquí, al menos en la representación gráfica, nos da esa idea, ¿no? De que, oye, está cambiando, sí está cambiando la dimensión, no necesariamente está cambiando la sección transversal, que se cumple esa condición para que siga considerándose un aspecto de la unidad. Bueno, no es la mejor representación, pero la tiene, ¿no? Puede ser una configuración en la cual ustedes tienen un enterizo hacia la derecha, el mandril que está oponiéndose al libre movimiento, y aunque no es una representación completa, nos da una idea de cuál sería la limitante en este caso del proceso, que tiene que ver precisamente con la longitud del mandril, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que teníamos en los dos casos previos, en donde teníamos una bobina de una lesión ferrosa que nos permite una unión por soldadura y que la longitud del tubo dependerá de cuál es la dimensión de la lámina que está enrollada en esa bobina. Aquí depende por completo de cuál es la longitud del mandril. Es decir, si tiene una longitud de 3 metros, pues no podemos embutir más, o no podemos generar el punzonado más allá de esa longitud, por lo tanto, por lo que estaríamos produciendo tubos de 3 metros. Y si tiene una longitud de 6 metros, pues estaríamos produciendo tubos de 6 metros y si tuviéramos de 12 metros, y así sería la idea, ¿no? Entonces, podríamos decir, entonces, ok, si hacemos un mandril que tenga una longitud de 500 metros, pues seguro que se puede hacer, ¿no? Pero ahí el problema que tendríamos es el aspecto de flexión, ¿no? Entonces estaríamos empujando un metal contra otro metal en una dimensión muy pequeña, ¿no? Y entonces seguramente que en algún momento terminaría flexionándose y estaremos incumpliendo la condición de generar un espesor de pared adecuado a lo largo de toda la longitud. Tal vez para evitar el aspecto de flexión, podríamos decir, oye, pero en lugar de tener una varilla que esté soportando nada más la parte frontal que genera las dimensiones, ¿por qué no ponemos exactamente la misma dimensión a lo largo de todo el mandril? Sí, con eso seguramente que ganaríamos rigidez estructural, pero estaremos incrementando la superficie de contacto y por lo tanto la fricción. Y entonces en lugar de detenernos a una longitud de 1 a 2, lo que hacemos la analogía de avanzar 2 y regresar 1, aquí tenemos que hacerlo todavía en una etapa menor porque en todo momento estaríamos en una superficie de contacto y fricción y por lo tanto el requerimiento de carga estaría aumentando en cada una de las etapas. Entonces, el objetivo de tener una superficie de contacto mínima y generar las dimensiones y una longitud de soporte que no entre en contacto con la materia prima, tiene como objetivo principal reducir las cargas por fricción. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual no podemos tener un mandril demasiado robusto y tenemos que seguir jugando con aspectos de flexión y acota en este caso las longitudes comerciales del tubo que se puede producir. Bueno, ahí está alguna otra configuración, ¿sale? Nada más para que tengan ahí en cuenta las geometrías que pueden llegar a tener los rodillos, ¿no? Volteos que pueden llegar a tener, aunque al principio es exactamente el mismo, obligar a que el material fluya en contrasentido de la posición del mandril, ¿no? Para que genere las dimensiones internas para nuestro producto. ¿De acuerdo? Una configuración contra rodillo, exactamente desde un principio, aunque en este caso tenemos que el rodillo viaja y queda cautivo, ¿no? Dentro de la materia prima, en todo momento va viajando con él, queda adherido a cierto nivel con una interferencia y entonces aquí lo que tenemos que hacer para retirarlo pues es calentar el conjunto, garantizar que hay una diferencia de transferencia de calor entre ambos elementos y entonces que se genere una dilatación en el tubo que estamos fabricando, mientras que las dimensiones del mantel se mantengan constantes para que lo podamos retirar una vez que acabó el proceso. No es la única configuración, pero
Por lo tanto, lo platicamos, lo vamos a recuperar también en el caso de extrusión y principalmente en el caso de perfilado. Vemos también que hay procesos que se hacen grabado, ¿no? Grabado por rodillo, entonces cumple con esa condición, aunque en este caso, pues ya discutir el aspecto de la reducción transversal es bastante delicado, aunque seguramente si lo podemos calcular, ¿no? Para alguna posición promedio del grabado que esté generando, podríamos cumplir con la condición también de reducción de área. Bien, laminación es un proceso costoso. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a alta temperatura, sí, podemos generar grandes porcentajes de deformación. Sí lo podemos hacer, pero requerimos hornos de recalentamiento para generar una temperatura homogénea en todo el volumen del material. Y necesitamos también mantener la temperatura tanto de la materia prima a lo largo del proceso y también generar un proceso que permita mantener la temperatura de los rodillos no muy alejada de la temperatura de operación de la materia prima, porque entonces eso implicaría un choque térmico y lo que estaremos haciendo es bajar las propiedades mecánicas de los rodillos y eso seguramente va a impactar en la vida útil del mismo y en el acabado superficial porque se presentaría un reblandecimiento superficial y entonces ya no podríamos generar superficies planas. Eso a alta temperatura. Y a baja temperatura porque para generar la misma reducción y el ajuste dimensional, lo que podríamos lograr a alta temperatura en muy pocos pasos, a baja temperatura requeriríamos muchas etapas de laminado, lo cual requiere una mayor potencia, ¿no? Porque tendríamos necesidad de una mayor cantidad de castillos de laminación y porque tampoco estaremos exentos de utilizar un horno, en este caso un horno de precocido, para garantizar que conforme el material va incrementando sus propiedades y va reduciendo su capacidad de deformación plástica, lo podamos recuperar. Entonces, sí lo es desde el punto de vista de operación, desde el punto de vista de infraestructura, si tenemos que se produce en grandes cantidades de los productos, necesitamos un almacén acorde para ello, necesitamos una cimentación adecuada, considerando que las cargas por vibración son excesivas. El soporte para los castillos de laminación debe ser adecuado para evitar que esa vibración se transmita en un acabado dimensional o geométrico a nuestros productos, etcétera. Entonces, ¿es un producto costoso? Sí lo es, ¿no? Hay una fabricación de los rodillos, el mantenimiento de los mismos. Y lo que platicábamos del proceso a alta temperatura, ¿no? Requiere pues, el uso de los hornos de fosos de recalentamiento para reducir las propiedades mecánicas, incrementar la capacidad de formación plástica, etcétera. Y las diferencias, pues es básicamente ese incremento que se mantiene o no en el producto, ¿no? Es decir, a alta temperatura, aunque sí se genera un incremento en las propiedades mecánicas, si se presenta la recristalización, entonces las vamos a perder al final del proceso. Y cuando estamos trabajando a baja temperatura en frío, tenemos que ese incremento en las propiedades mecánicas se mantiene. Entonces, podríamos jugar, ¿no? Con diferentes etapas, como lo que pasa en colada continua, de generar grandes reducciones, mal acabado superficial y después darle el acabado necesario en frío. Y entonces podríamos negociar, ¿no? Entre cuál sería la mejor configuración para reducir el costo global del producto. Y tendríamos esto que también platicamos en la etapa de colada continua, las performances que seguramente van a estar escuchando, ¿no? Placas, tochos, ¿no? Palanquilla, ¿no? Y cómo se van reduciendo mediante configuraciones hacia productos, pues digamos, de mayores longitudes, de menores secciones transversales, ¿no? Es claro que nosotros no podríamos partir de una placa para la fabricación de una varilla, de una placa para la fabricación de un alambre. Entonces, el objetivo de tener varias preformas básicas es tener una preforma en cuanto a las dimensiones se aproxima al producto final, ¿no? Sí que tengamos que irlo transformando en demasía, ¿no? Es decir, no porque no se pueda generar un alambre desde una placa, seguro que se puede, ¿no? Pero pues es un ejercicio que no tiene ningún sentido cuando tenemos tal vez algún perfil eh, con dimensiones mucho más acordes a lo que necesitamos en un alambre, en un tubo de pequeñas dimensiones. Entonces, ese es el objetivo de generar preformas, ¿no? Obviamente esas perforas no necesariamente deben tener las dimensiones que se aproximen simplemente, no tienen el mejor acabado superficial porque recuerden que vienen en un proceso básico de encolada continua, ¿no?
el acabado dimensional, tolerancias, superficial, se les da en las últimas etapas que tienen en la etapa, en la parte inferior de esta misma diapositiva. Inge, ¿y estos tochos provienen de fundición y después se maquinan o solo de un proceso de fundición? No, no, de hecho, el único proceso adicional que se les puede dar o que se les da es que el consumo o la ganancia efectiva que se tiene para esa materia prima, pues viene de que tenga la menor cantidad de procesos, ¿no? Entonces, sí viene con la continua y lo único que hacen es cortarlo a las dimensiones, ¿no? A las dimensiones comerciales que se necesitan para el traslado, que con 3, 6, 12 metros, o sea, es lo único. Y ya después el hecho de que lo puedas ir mejorando, pues ya dependerá de una segunda etapa, industria de transformación, en donde dice, bueno, yo sí quiero ya un producto, pero no voy a pegarle a mis rodillos, entonces ya vi que viene con la continua, ve que tiene un mal acabado superficial, sabes que antes de meterle los rodillos, pásale un proceso de corta todo el volumen, ¿no? Quítale todo el óxido. Y ya, pasa esa etapa. Después, ¿sabes qué? Pues no queremos que venga a esta dimensión, queremos solamente la mitad de longitud. Ellos se encargan del corte, pero ya in situ, ¿no? Dependiendo de las necesidades que tengan. Pero sí, digamos que la ganancia principal de las empresas que se dedican a la materia prima, en este caso a las preformas, tiene que ver con la venta en volumen y no con las dimensiones en específico. Ok, gracias. Listo, claro que sí. Esto viene a manera de pregunta porque estoy seguro que ya se los platicaron también en Manufactura 1 y nada más si lo confirman, ¿no? El chat ahí, una pequeña reflexión, pero ya lo platicamos hace rato en la explicación, que es un castillo de laminación, pues es un arreglo básicamente o ordenamiento de pares o arreglos de rodillos, ¿no? Que pueden ser el más básico, un arreglo tubo, dos rodillos, pero ya vemos que pueden ser hasta tres, cuatro, o los necesarios, hasta arreglos mucho más complejos, como pueden ser arreglos planetarios, arreglos Sensimir, que tienen como objetivo generar grandes reducciones, pero materiales que no siempre son tan maleables, ¿no? Que tienen una tenacidad elevada. Y entonces hay que encontrar una configuración tal que nos permita generar una reducción muy grande, ¿no? Pero creo que la configuración en sí es engañosa para el material, ¿no? Pues es que, ¿cómo se puede generar una reducción tan grande? Ah, porque es como si tuvieras un pequeño tren de laminado en una sola configuración. Lo vamos a presentar en la diapositiva. ¿Cuántos son platillos de diámetro grande y cuántos de diámetro pequeño? Bueno, eso dependerá del material, dependerá de la temperatura, ¿no? No hay una regla escrita para ello. Si ustedes quieren generar grandes deformaciones, ya sabemos que es a alta temperatura, y entonces tenemos que se pueden utilizar martillos de gran tamaño. Cuando estamos hablando de deformaciones a baja temperatura, proceso a baja temperatura, sabemos que los porcentajes de deformación van a ser mínimos, por lo tanto, utilizar un martillo de gran tamaño no tiene sentido. Tenemos desperdiciando el recurso. Entonces, utilizar martillos de diámetro pequeño, porque el porcentaje de deformación va a ser mínimo. Sabemos que va a ser grande en el acumulado, pero no en una etapa individual. Aquí tiene, por ejemplo, esta configuración, arreglo planetario, en el cual tenemos, es básicamente un rodillo compuesto, un rodillo que está rodeado de una gran cantidad de rodillos, y que entonces van entrando en contacto en diferentes momentos. Creo que se alcanzan a ver. Se alcanza a ver. Y es entonces como si trajéramos todo un tren de laminado, lo hiciéramos compacto, y entonces tenemos que se están utilizando rodillos muy, muy pequeños, pero si se dan cuenta el cambio dimensional que se tiene a la izquierda como materia prima con respecto a lo que tenemos a la derecha como producto terminado, pues sí es significativo, ¿no? Y eso se considera una sola etapa de laminado. Pero vemos también que son varios los rodillos que entran en contacto en diferentes momentos. Entonces, eso va generando una reducción acumulada en un espacio muy, muy pequeño. Una configuración bastante atractiva, aunque se dan cuenta la transmisión de potencias por cadenas y entonces tener una sincronización adecuada de en qué momento van a entrar en contacto los rodillos que están perfectamente alineados, porque si uno de ellos no está bien alineado, lo que va a generar es un sesgo en los cortantes y entonces una superficie va a querer mover más rápido que otra y eso puede generar un agrietamiento superficial. Entonces, pues tampoco es una configuración tan simple en el diseño y en la fabricación, ¿no?
Aunque una vez que se consigue, pues obviamente se puede tener una productividad adecuada, repitiendo que esto es para no exclusivamente para materiales. Está pensado para materiales que son muy tenaces, aunque tiene aplicaciones para prácticamente todos los materiales comerciales, aunque es, digamos, que su principal nicho, ¿no? Es decir, por ejemplo, a lesiones que están enriquecidas con cromo, por ejemplo, que esto las fragiliza por la formación de cromatos. Entonces, pues se puede conformar con este tipo de configuraciones. O esta regla, ¿no? Una regla del racimo, y se dan cuenta exactamente desde el principio. Es un rodillo gigante maquillado. Es decir, la superficie de contacto sigue siendo asociada a rodillos muy pequeños, pero la carga que se llevaría ese rodillo se está repartiendo en dos, y después en tres, y después en cuatro. Entonces la carga que llega a los soportes es mínima, por lo tanto, se pueden seguir aproximando estos rodillos tanto como sea necesario para generar cambios dimensionales importantes, ¿no? Nuevamente el aspecto es decir que no todos los rodillos tienen transmisión de potencia, algunos simplemente son rodillos guía, tratando de reducir la complejidad de sincronización en el giro de cada uno de ellos, ¿no? Se les sigue conociendo a algunos como rodillos locos por seguidores, porque lo único que hacen es girar, porque uno de los que están más abajo o más arriba están girando así con potencia propia, pero ellos no tienen capacidad de girar por iniciativa propia, entonces lo único que hacen por fricción es moverse siguiendo el transitar de la lámina en el claro de separación, ¿no? Aquí tenemos una representación, una de cuentas de cómo se vería la transferencia de carga desde el rodillo de trabajo que está en la parte inferior en contacto con la lámina, cómo se transmite en dos y vemos cómo va reduciendo, cómo se va alejando del rodillo de contacto. ¿De acuerdo? Una configuración bastante atractiva para aquellos que tengan algún proyecto para su laboratorio de manufactura 2, aquellos que les pidan proyecto, pues me parece que esto no sería también descabellado, es necesario hacer una configuración más allá de tres rodillos, en donde se alcanza a ver, ¿no? Esa sincronicidad y cómo se transmite la carga hacia otros elementos. Pero bueno, eso es simplemente ahí una idea al aire, ¿no? Y lo que platicábamos, ¿no? Los defectos que se pueden llegar a presentar, que tienen que ver con aspectos como, pues, una reducción de espesor agresiva, o simplemente omitir etapas de recocido, o tal vez una alineación incorrecta de los rodillos, que no coincida el eje neutro en la configuración superior o inferior de la placa, o bien un déficit en la aplicación de lubricante, o bien que venga por parte del mismo material una concentración excesiva de imperfecciones volumétricas en el volumen del material y que no se alcancen a distribuir o a romper y que se acumulen en el eje neutro una vez que se empiece a deformar, etcétera, etcétera. Entonces, todos aquellos defectos que puedan imaginar, ¿no? Para a lesiones maleables, dúctiles, y que tengan que ver con la acumulación de deformación plástica. Esto no es más que acumulación de deformación plástica, ¿no? Hablábamos en algún momento de que, oye, pero es que dijiste que cuando se compactan los metales, ¿no? Pues no hay un límite para el concepto de excedencia que se puede llegar a romper porque están compactando. Sí, pero recordemos que este es un transitorio y que no tenemos ninguna matriz que esté limitando, que sí teníamos en el caso de poliometalurgia, por ejemplo, ¿no? En el caso de pulmetalurgia, pues teníamos una matriz en donde se confinaba el polvo metálico, comprimíamos, y entonces teníamos que la presión era homogénea, o la consideramos homogénea en todas las direcciones. Es decir, no solamente la axial que estábamos aplicando con el punzón, sino también toda la radial que por efecto de la cámara que rodeaba nuestro polvo metálico. Y entonces no teníamos este tipo de problemas. Estaba confinado por completo, entonces podíamos compactar tanto como fuera necesario, teniendo como límite pues el aspecto de tener una porosidad cero, pero sabemos que no lo hacemos porque no es el objetivo de ese proceso en particular. Entonces, aunque podríamos compactar suficiente como para alcanzar una porosidad cero sin que el material se rompa, ¿no? En este caso no podemos compactar más allá de los límites físicos del equipo que tienen que ver con las dimensiones del rodillo y tienen que ver con el coeficiente de fricción, coeficiente de lubricante que estamos utilizando para nuestro proceso. ¿De acuerdo? Entonces sí, aunque es un proceso de compresión, no podemos comprimir a voluntad las dimensiones que nos interesen. No podríamos cambiar de una placa
2 pulgadas a una placa, una solera de 1/4 de pulgada, 6 milímetros, no podríamos hacerlo en una sola etapa porque, aunque el material lo permite, la configuración no lo permite. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos analizando los límites físicos del proceso. Pero ahora sí les adelanto que tiene que ver con el coeficiente de fricción y tiene que ver con las dimensiones de los rodillos que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Y ya para concluir, bueno, es lo que tengo para presentarles, así que sería al igual que en las clases presenciales, ¿no? Hacer tiempo al inicio para que podamos concluir antes. Lo dejamos en el aspecto cualitativo, ingenieros. La parte numérica, nada más de cruzando los dedos para que pudiera ser presencial, pero sí les pediría que vayan abonándole con la lectura que tienen ahí en Classroom, léanla. Si tienen algún comentario, lo vemos al inicio de la siguiente sesión. Y también corresponde ya a que podamos hacer el modelo. Entonces, como no van a hacer absolutamente nada o el desarrollo no tiene que ver con la evaluación, sí el resultado, les pediría entonces que vayan enriqueciendo eh, el desarrollo con algunos comentarios de esa lectura y con lo que les había pedido ya en una sesión previa, si lo recuerdan. Si tienen todavía esa petición, digo, no porque, para que lo hagan el mero día, se los dije la semana pasada o antepasada para que lo pudieran ir buscando con calma. ¿Sí recuerdan cuál era la petición? Sigue siendo el laminado. Que investigaran por su cuenta. Bueno, en su defensa diré que lo había mencionado que lo iba a escribir ahí en el claro, lo pongo. Pero les había pedido que investigaran los desarrollos de von Karman para laminado plano y las implicaciones de Prandtl-Creus, ¿de acuerdo? Y se mantiene la invitación para que lo hagan, aunque lo pongo en el claro para generar un poco más de compromiso. No porque no crea que no lo van a hacer, ¿no? Pero para que lo vayan haciendo con un poco más de tiempo y puedan combinar esa investigación junto con las lecturas que les puse y les haga todavía más sentido cuando veamos el desarrollo de la próxima sesión. ¿De acuerdo, ingenieros? ¿Alguna pregunta que tengan de lo que presentamos o de la situación? Que llegaron un poco después. ¿Una pregunta, algún comentario? Gracias, Kevin. ¿No hay más? Bueno, lo podemos dejar entonces hasta ahí, ingenieras, ingenieros. Ya tenemos entonces el antecedente de lo que es esta parte de laminado. Lo vamos a acotar el desarrollo a la parte de laminado plano. Recuerden que lo que se presenta es la metodología y es importante que vean en la lectura, nuevamente, ¿no? Una discusión que se tiene históricamente es de por qué me siguen presentando teorías tan, referencias tan antiguas. Pues se presentan todavía temas y referencias antiguas porque siguen funcionando, ¿no? Porque aunque son antiguas, siguen vigentes y nos permiten resolver cosas. No deben perder de vista que el objetivo del ingeniero, y hay que decirlo de ingeniero mecánico en lo particular, sí es identificar problemas, pero lo principal es resolverlos. Y si no tenemos una herramienta matemática que nos permite resolver una gran cantidad de procesos de conformado, no tenemos que desaprovechar esa herramienta matemática. Y si sigue vigente, y si las aplicaciones tecnológicas de elemento finito y de cómputo siguen llegando a soluciones muy próximas a lo que vamos a entregar aquí, pues entonces vale la pena seguirlo empleando y rescatando para su formación como ingenieros. Aparte, les repito que es un muy buen ejercicio para el manejo de sus bases, ¿no? Matemáticas, de álgebra, geometría, trigonometría, cálculo y ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, sigue la invitación para que lo vean desde esa perspectiva, que lo puedan ustedes conjugar. Traten de llegar ya con el antecedente. No son lecturas extensas. Creo que lo que les puse ahí, que tiene que ver con esta parte de cuerpo libre, creo que son dos cuartillas. Lo que tiene que ver con los criterios de influencia Tresca, Tresca restringido es una cuartilla, me parece, 2 cuartillas. Y ya la libertad que tienen ustedes para investigar con la profundidad que ustedes consideren prudente, ¿no? Con respecto a los desarrollos de von Karman y las implicaciones de Parent para laminado plano.
Entonces, denle el tiempo, generen un resumen, generen ahí unas bullets para que lo traigan en la siguiente sesión y lo podamos ir platicando. Y cada que hagamos alguna simplificación o algún llamado a algún concepto en específico, ustedes ya lo tengan y se les pregunta puedan contestar, ¿no? Un poco más animosos que en esta sesión. Traten, ¿no? Traten de motivarse. Y yo sé que para todos es complicado, pero pues ¿qué le hacemos? Es lo que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y no va a cambiar a la siguiente semana, no importa que no le cruzamos los dedos, es un buen deseo, buena voluntad, pero se ve complicado por la forma en la cual sería. Entonces, una semana más, hay que aguantar. ¿De acuerdo? Y si no tienen algún comentario, ingenieros, los quedan francos, media hora para que se vayan a recuperar para la siguiente clase que tengan, ¿sale? Y esperemos que todos los compañeros académicos estén cumpliendo en la medida de sus posibilidades con este compromiso que es seguir o no interrumpir el semestre, ¿no? Todos tenemos seguramente nuestra posición o nuestra forma de pensar, pero eso no nos exime o no nos impide el que tengamos que cumplir con nuestra función principal, que es transmitir, aunque sea un poco de conocimiento. ¿De acuerdo, ingenieras, ingenieros? Pues si no disponen otra cosa, aquí lo dejamos, consulten su Classroom y vean lo que se les está pidiendo. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Somos Amable. los. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias, Bye. profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.